Entonces se asume en principio que quien tiene más de la mitad de las acciones de una compañía tiene la posibilidad de controlar, aunque puede desvirtuar esa presunción acreditando que se da una circunstancia fáctica que la excluye, como sería, por ejemplo, no tener la mayoría de los votos para controlar la junta directiva. Es posible que un individuo que no tenga la mayoría de acciones en el capital de la sociedad pueda hacerse al control de ella cuando el quórum es bajo, no concurre la totalidad de los accionistas y, por ejemplo, un individuo que tiene el 35% de las acciones, que acude a una asamblea en la cual están presentes solamente el 60% de las acciones suscritas, pues tendrá la mayoría para elegir a la mayoría de miembros de la junta directiva, a pesar de no contar con la mayoría de las participaciones de capital de la sociedad. Y finalmente, el tercer presupuesto, que tal vez es el que más dificultades interpretativas puede suscitar, es el relativo al denominado control contractual, que implica evidentemente la existencia de un acto o un negocio jurídico en virtud del cual una persona natural o jurídica o varias de ellas asumen una influencia dominante sobre un grupo o sobre una o varias sociedades controladas. Y en este caso, naturalmente, habrá que atender a la naturaleza específica de ese contrato, porque puede ser un contrato donde explícitamente se pacta la dominación, o puede ser un contrato donde de manera meramente tácita, de manera implícita, se establece esa posibilidad de control de una compañía o de una persona o varias sobre otras sociedades. La ley 222 del 95 también introdujo una figura que, a pesar de su fragmentaria reglamentación en este estatuto normativo, ha tenido utilidad, que es el denominado grupo empresarial. Y el grupo empresarial se define muy sencillamente en el sentido de que, además de la relación de subordinación existente entre la matriz y las subordinadas, existe igualmente lo que la legislación denomina unidad de propósito y dirección, que quiere decir en alguna medida que la actividad de las compañías subordinadas en el grupo, a pesar de mantener una autonomía y una independencia societaria desde el punto de vista de personas jurídicas diferentes, obedecen a un designio, a una voluntad que está fijada por la matriz, y en esa medida es posible que se den operaciones que cumplen una finalidad grupal, es decir, que no apuntan específicamente al bienestar de la compañía en la que la decisión se adopta, sino que más bien irradian hacia otros sujetos que forman parte del mismo grupo empresarial. La definición de grupo empresarial en la ley 222 da lugar a unas consecuencias específicas. Recapitulando un poco en qué consiste la unidad de propósito y dirección, debe decirse que cada compañía mantiene su objeto social de manera independiente, es decir, tiene autonomía, pero la finalidad individual que cada sociedad tiene cede al objetivo común que ha sido determinado por la sociedad controlante. Y como decía anteriormente, la legislación exige que se haga un registro del grupo empresarial. Esta situación inicialmente se consideró un tanto excesiva, poco común en las legislaciones contemporáneas. Tenemos algún problema tal vez con la presentación, si alguien me ayuda. Se consideró poco común en el contexto contemporáneo el hecho de que se revelara la situación de control. Pero más adelante, cuando vinieron las tendencias de gobierno corporativo, se estableció que era de enorme utilidad establecer el origen del control. Y yo creo que este es uno de los puntos donde hay que mantener una lucha permanente por parte de las autoridades de fiscalización del Estado. Es de la esencia del gobierno corporativo, y no se puede hablar de gobierno corporativo ni hacer discursos retóricos sobre el tema si no se quiere revelar quiénes son los que dominan las compañías. Tal vez la primera obligación de transparencia, la primera obligación de divulgación de información tiene que ver con revelar el origen del control, manifestar quién es el individuo o la persona o el grupo de personas o la familia o la sociedad
que detenta el control en el grupo empresarial. Y la Ley 222 del 95, con un criterio realmente vanguardista, se anticipó a estas normas de gobierno corporativo al establecer no solamente la obligación de revelar la situación del grupo empresarial mediante una inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social de la compañía matriz, sino además presentar un informe especial sobre las operaciones cumplidas entre la compañía matriz y las sociedades subordinadas. Es decir, que si por ejemplo Sigma decide ordenarle a Alfa que deje de celebrar un contrato para que ese contrato lo realice Beta, Alfa tiene que informarle a sus accionistas en el informe de gestión de fin de año que esa operación dejó de realizarse por instrucciones de la matriz, para que los accionistas puedan realmente entender la dimensión de las operaciones que se están realizando y, si es del caso, ejercer las acciones legales que correspondan. La ley también permitió la presencia de filiales comunes, y ya vamos a ver en el famoso caso de Industrial Hullera cómo se logró que el Consejo de Estado, en una sentencia emblemática, definiera la posibilidad de que varios sujetos titulares de participaciones minoritarias de capital en una compañía se consideraran matrices conjuntas, es decir, que hubiera la posibilidad de filiales que tuvieran simultáneamente varias compañías matrices, y este antecedente jurisprudencial que acompañó a la doctrina que tempranamente profirió la Superintendencia de Sociedades una vez expedida la Ley 222 del 95, se ha mantenido como un antecedente, como un precedente vinculante durante los últimos 20 años. Pero la Ley 222 del 95 no se limitó a definir qué se entiende por control, a establecer las presunciones de subordinación, las presunciones de hecho de subordinación, sino que además estableció efectos muy concretos de estas relaciones de control. Y naturalmente estos efectos, como decía anteriormente, son los que han permitido, creo que con consecuencias muy benéficas en las funciones de fiscalización del Estado, que se puedan ejercer mecanismos de protección cuando un conglomerado empresarial incurre en situaciones fraudulentas con numerosos afectados, porque estas consecuencias a las que me voy a referir inmediatamente por supuesto, permiten consolidar los patrimonios de las personas responsables de la operación fraudulenta, con el propósito de hacerlos responsables por el pago de los perjuicios. Y ustedes recordarán en casos recientes en que la Superintendencia de Sociedades ha intervenido grupos completos de compañías, los ha sometido a mecanismos de intervención y ha embargado íntegramente el patrimonio, lo ha consolidado como una bolsa de bienes para cubrir con todo ese conjunto de activos las reclamaciones que se presentan en defraudaciones de gran dimensión. Lo primero que dijo la ley, ya lo mencioné anteriormente, es que era obligatorio hacer un registro mercantil del vínculo de subordinación, un registro que es obligatorio, no es una situación meramente potestativa para las compañías controlantes, y ese registro le permite a los terceros conocer cuál es el origen del control, no solamente a los terceros, también a los accionistas, que muchas veces son los que ignoran de dónde vienen las determinaciones que se adoptan en la compañía. Una segunda obligación, que es aquí responsabilidad del doctor Hernando Bermúdez, que trabajó activamente en la Ley 222 del 95, tiene que ver con la consolidación de las cuentas sociales y de los balances de fin de ejercicio, inicialmente mediante el método de participación patrimonial, que permite evaluar el impacto que tienen los beneficios o pérdidas obtenidas en las compañías subordinadas en los estados financieros de la sociedad matriz. Esto se mantiene bajo las normas internacionales de información financiera con algunas variaciones, pero sigue siendo de una gran importancia que, una vez declarado el grupo, la situación contable, el reflejo de los hechos económicos que acontecen dentro del grupo, puedan ser analizados en una forma consolidada y se pueda en consecuencia analizar cuál es el impacto que tienen las operaciones de las distintas subordinadas sobre la actividad de la matriz. Una tercera consecuencia
ya tiene que ver con facultades concretas en que esté involucrada la Superintendencia de Sociedades y tienen que ver con la verificación de operaciones que se hayan realizado en condiciones sustancialmente diferentes a las normales del mercado. Y recordemos aquí que muchas veces el grave problema del grupo empresarial es que fluyan recursos de las compañías filiales hacia la matriz, muchas veces a través de contratos simulados, y esto se puede ver específicamente en el contexto, se ha visto en el pasado en el contexto de operaciones de infraestructura, particularmente donde hay inversionistas extranjeros, por ejemplo, donde hay contratos de asistencia técnica, donde puede ocurrir que los contratos se celebren en condiciones distintas de las normales del mercado y que consecuentemente, en virtud de esos contratos, el flujo de caja de las compañías filiales fluya hacia las matrices del exterior con un evidente detrimento para los accionistas minoritarios de las compañías y sobre todo para los terceros acreedores y el mismo Estado, que puede verse perjudicado. Por eso es por lo que la Ley 222 del 95 le permite a la superintendencia competente verificar la realidad de las operaciones, y si considera que esas operaciones son contrarias o se están realizando fuera de las condiciones del mercado, pueda eventualmente suspender esas operaciones en el estado en que se encuentren, con lo cual hay una facultad cuasi jurisdiccional en la medida en que interfiere el Estado en su rama ejecutiva en una actividad privada, en un contrato entre particulares, y la orden de suspensión tiene un efecto paralizante de las relaciones obligacionales que surgen de ese contrato. La cuarta, que fue desarrollada por el decreto reglamentario al que me referiré más adelante y que tiene una importancia crítica en el momento actual con los distintos casos que estamos viendo en la Superintendencia de Sociedades, es la acumulación procesal en los contextos de insolvencia. Cuando hay un proceso concursal, se permite tramitar el proceso de reorganización empresarial o incluso el de liquidación judicial en forma coordinada, de manera que sin perjuicio de la independencia en la graduación y calificación de créditos para cada una de las compañías pertenecientes al grupo, evidentemente hay una consolidación para efectos de los distintos trámites e instancias procesales que se cumplen al amparo de las normas de insolvencia vigentes. También hay unas reglas que restringen el pago de dividendo en forma de acciones liberadas de la compañía y que hacen que esa práctica que implica reinvertir sucesivamente las utilidades, muchas veces en detrimento de los accionistas minoritarios que son rentistas de capital y que dependen en buena parte del reparto de dividendos, puedan encontrar una protección adecuada al impedir que la compañía por simple mayoría decida repartir el pago de dividendos en forma de acciones liberadas de la compañía y pueda este accionista minoritario exigir que se le entregue dinero efectivo en lugar de un pago en especie frente a su participación en la compañía. Este es un aspecto sobre el cual naturalmente ha habido casos importantes porque la práctica permanente de capitalizar los dividendos posiblemente favorece a la compañía matriz y a sus accionistas, pero en muchos casos perjudica el interés de los accionistas minoritarios. De otra parte, la ley habla de la imbricación, y esta es una operación bien conocida de participaciones recíprocas de capital, en virtud de la cual las compañías subordinadas invierten su capital en la sociedad matriz, con lo cual se produce como un desdoblamiento del capital, una especie de espejismo, en virtud del cual, si por ejemplo se invirtieron 100 millones de pesos en alfa y alfa invirtió 50 en beta y 50 en gamma, y a su vez estos recursos se invirtieron en pi y en sigma, cuando estas compañías subsidiarias invierten nuevamente en la sociedad matriz, pues en realidad no hay un aporte nuevo de capital, sino que son los mismos recursos que están circulando dentro del grupo empresarial sin que exista una aportación o un incremento efectivo en los activos disponibles para el pago de obligaciones frente a los terceros. De manera que la ley prohíbe las operaciones de imbricación y las sanciona con la más drástica de las sanciones del derecho mercantil, que es precisamente la ineficacia. Es decir, una operación de imbricación implica que
no produce efecto la operación sin necesidad de que exista una declaración judicial. Y tal vez el tema que más controversia y más preocupación suscita, y que en más de una oportunidad hace que empresarios prefieran evadir la obligación de registrar la situación de control o hacer algo que también es bastante frecuente, que es desviar la atención registrando como controlante o como matriz a una compañía que realmente no tiene la calidad de tal, porque, por ejemplo, se crea una compañía holding, es decir, una compañía que agrupa participaciones de capital, pero que no es la que en última instancia tiene la propiedad sobre las subsidiarias, y se distrae la atención haciendo aparecer a esa compañía intermedia como la sociedad matriz, cuando en realidad la verdadera controlante está en otro lugar. Supongamos que hay una compañía australiana, por mencionar algún ejemplo, que tiene una operación de infraestructura en Colombia, supongamos un acueducto, y en lugar de registrarse ella misma, la compañía australiana, como controlante, constituye una sociedad filial en Uruguay o en las Islas Caimán o en cualquier otra jurisdicción, y declara a esa sociedad intermedia como matriz, cuando en realidad quien está ejerciendo las determinaciones, quien está tomando el control, es la compañía australiana, la compañía que inicialmente ha hecho la inversión de capital en la compañía colombiana. Y a través de esto, pues obviamente trata de mimetizarse el verdadero origen de las decisiones societarias y evadirse simultáneamente las responsabilidades que le corresponden en última instancia a la compañía matriz. La Superintendencia de Sociedades reiteradamente durante las 2 décadas de vigencia de la Ley 222 del 95 ha sostenido que el régimen colombiano no establece o no permite el sistema de submatrices. Aquí podríamos decir, si me perdonan una frase coloquial, que madre solamente puede haber una, y es la que en última instancia, puede haber varias, pero tiene que ser quien en última instancia tiene el control de las determinaciones de la compañía. ¿Y por qué tanto temor en revelar el control? Pues porque evidentemente existe el riesgo de responsabilidad de la matriz por obligaciones de las compañías subordinadas. Riesgo que, dicho sea de paso y para tranquilidad de cualquier inversionista, está restringido a hipótesis excepcionales, porque el sistema colombiano garantiza, como ustedes bien lo saben, un régimen de limitación de responsabilidad de los accionistas por las obligaciones de las compañías de capital y consecuentemente la desestimación de la personalidad jurídica para alcanzar a la sociedad controlante es apenas una circunstancia excepcional que solamente puede producirse cuando la matriz haya originado la crisis de la sociedad filial, es decir, cuando haya una relación causal entre las actuaciones efectuadas por la matriz y los perjuicios originados en la compañía filial. Pero, en otras palabras, el deudor desafortunado, para usar una expresión propia del régimen de insolvencia, pero de buena fe, en principio tiene la garantía del hermetismo patrimonial que deriva de la personificación jurídica de la sociedad y que implica que sus activos no pueden ser alcanzados por obligaciones que le corresponden a la compañía. Pero obviamente siempre existirá el debate, siempre que haya una gran quiebra, siempre que haya una gran crisis, se piensa en la posibilidad de que haya habido un fraude, que haya habido una actuación indebida por parte de quien controló, y aquí es donde estas normas cobran una importancia crucial porque le permiten al interesado, al deudor afectado, intentar que se perfore el velo societario, que se desestime la personalidad jurídica y consecuentemente pueda alcanzarse a quien controla la compañía, porque naturalmente la sociedad es un mecanismo de comunidad de riesgos. La sociedad permite que el riesgo se comparta entre los accionistas y los terceros. Y a pesar de las eficiencias que esto genera, puede también, en ciertos casos, ocasionar circunstancias de desequilibrio, particularmente cuando esa distribución de riesgo se ha cumplido en una forma abusiva. Por eso,
normalmente en los sistemas de tradición romano-germánica, antes del advenimiento de las acciones de desestimación de la personalidad jurídica más propias del derecho anglosajón, pues se utilizaban una serie de mecanismos propios del derecho privado general para tratar de alcanzar a los accionistas.